Una gran alegría estar acá en General Rodríguez después de unos cuantos años. Yo vengo de 10 años de estar en Río Negro, la Patagonia, y a partir del gobierno de Macri y de la convocatoria de los compañeros, de nuevo acá recorriendo las provincias del país, y con mucho orgullo y muy contento, y le diría con la misma fuerza que cuando hace ya 48 años empezamos a militar en el peronismo. Ustedes saben que el peronismo ya pasó los 70 años. Nosotros, los más viejos, ya tenemos más de 48 años de militancia en el peronismo. Y acá el compañero hacía alusión al peronómetro. Bueno, cuando teníamos la edad de estos jóvenes que veo, a nosotros nos analizaban, nos hacían análisis de sangre, a ver cuánto teníamos de peronismo, cuánto teníamos de zurdo, de dónde veníamos. Y el peronómetro nosotros no lo vamos a usar, no lo vamos a aplicar para las nuevas generaciones, al contrario. Lo que estamos viendo y comentábamos con Walter es que tenemos un movimiento obrero joven, y esto lo hemos visto en las últimas movilizaciones, y es muy importante. Lo vemos en los gremios metalúrgicos, lo hemos visto en Villa Constitución en el gremio de aceiteros, los vemos acá dirigentes jóvenes, secretarios generales de gremio, y esta es una gran ventaja que tenemos en la Argentina y que nos diferencia de otros pueblos de América Latina. Pero además de eso, los que ya tenemos esos años de militancia y hemos vivido distintos intentos de políticas neoliberales como estas, con los mismos protagonistas, porque les doy un ejemplo muy clarito. Ustedes saben que gracias a la década ganada, Néstor y Cristina, y de tener una política de derechos humanos como política de Estado, condenamos a los genocidas, hoy presos, que están tratando de mandarlos a sus casitas, a varios de ellos. Están demorando esos juicios. Digo todo esto porque se nos viene el 24 de marzo, que es una fecha muy sentida, muy importante, y ya le doblamos el brazo a Macri con el anterior 24 de marzo, y hoy se lo vamos a terminar de doblar este mes. Blaquier, un genocida, un responsable de los golpes militares directos en la Argentina, un miembro de los grupos económicos diversificados de la oligarquía argentina, está libre y es culpado de su juicio por genocida, fue el que mandó a secuestrar a nuestros compañeros, miembros del Cuerpo Delegado de Comisión Interna del Ingenio Ledesma. Y la compañera Milagro Salas, para la cual pido un gran aplauso y espero que tenga pronto, que la negra la tengamos entre nosotros. Y Milagros presa. Entonces, si vemos esa postal de Blaquier libre y Milagro presa, no tenemos más que hablar. Está clarísimo a dónde apunta este gobierno, y creo que los compañeros han sido absolutamente claros. La diferencia del gobierno de Macri es que nos ganó electoralmente. Eso es lo grave para nosotros, y eso es lo que debemos de alguna manera revisar el porqué. Después no hay diferencia. Los mismos grupos económicos, así como está Blaquier, que hoy se quiere adueñar del ingenio Concepción en Tucumán, y que está haciendo dumping, está trayendo importada azúcar para bajar el precio y poder comprar los ingenios en Tucumán y garantizar el monopolio, así como Clarín garantiza el monopolio de los medios de comunicación. Esos grupos económicos están en el gobierno, por eso están haciendo lo que están haciendo, por eso está en ABC. ¿Se acuerdan de la ABC, de las famosas 4.000 cuentas denunciadas por Cristina? Bueno, esos hombres están hoy gobernando el circuito financiero de la Argentina. Por eso el endeudamiento brutal, más de 75.000 millones de dólares de la Argentina en 15 meses. Por eso la fuga de capital. Esto es el imperio es como una garrapata, nos chupa la sangre. Entonces, hoy no tenemos plata para los docentes, que es una gran falacia, una gran mentira, y estamos exportando capital, como es la historia de nuestra América Latina. Ahora, cuando uno mira la situación política en la Argentina actual, hemos ganado la calle, eso está absolutamente claro. ¿Y cómo la hemos ganado a la calle?
se han movilizado los sectores estudiantiles, se han movilizado fundamentalmente el movimiento obrero, un paso fundamental, gigantesco en la Argentina para recomponer el movimiento popular. Se ha movilizado todo el sector universitario y estudiantil, se han movilizado todos los trabajadores desocupados de la década del 90 a través de la CETEP, a través de la CNCT, se han movilizado los organismos de derechos humanos. No hay sector de la sociedad que no esté movilizado. Los yerbateros, los pequeños productores de la manzana, se acuerdan de Plaza de Mayo, el lechugazo, es decir, hay un nivel de movilización en nuestro pueblo impresionante. Y les cuento una anécdota. El año pasado, cuando viajábamos para Córdoba para ir a hacer este tipo de asamblea de charlas y organizar, decíamos en los debates con los compañeros, con los cordobeses, ustedes saben que Macri ganó, lamentablemente yo soy cordobés, con el 75% de los votos en Córdoba. Ya debemos romper la cabeza en esta elección. Pero los compañeros decían, nuestro pueblo no reacciona frente a las políticas de concentración de capital, de hambre, de miseria, de desocupación. Y en algún momento uno empieza a dudar, dice, ¿qué pasa que puede avanzar tanto Macri? ¿Y qué pasa con nuestros legisladores que le votan las leyes a Macri, que votaron la ley de endeudamiento, que le dieron la base jurídica para pagarle a los fondos buitres, que aceptaron las modificaciones a la RT, que están entrando en esta peligrosa espiral de la flexibilización laboral? Bueno, decíamos, estamos un poco por delante y la gente no está reaccionando como debería reaccionar. Cuando viajamos hace 15 días, después de la movilización del movimiento obrero, nuestra preocupación, compañeros, ¿saben cuál era? Estamos por detrás de la movilización de nuestro pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque no tenemos todavía la capacidad de organización, no tenemos todavía la capacidad de conducción, no tenemos la capacidad de formación de cuadros políticos con esas capacidades, que es fundamental. Perón decía, es fundamental la doctrina para poder homogeneizar los cuadros políticos del proyecto de país. Y decía, la doctrina sin teoría está vacía. Y después decía, la doctrina y la teoría, que podemos hacer un hermoso librito que lo ponemos en la biblioteca, sin la acción no sirve, es inconducente. Entonces, juntar doctrina, juntar teoría y juntar el principio de la acción son tres cosas fundamentales para lo que yo considero que hoy carecemos, que es la capacidad de conducción política. Fíjense la capacidad de movilización. Entre los últimos 8 meses hemos visitado 7 provincias. Les puedo asegurar que reuniones de este tipo se dan en todas las provincias y en cada lugar donde vamos. Quiere decir que hay militancia. Quiere decir que debemos trabajar y capacitar esos cuadros políticos para que tengan capacidad de conducción. La dirigencia política tradicional no forma cuadros políticos. La dirigencia política tradicional, cuando ve que algún compañero, sobre todo joven, se destaca, lo fumigan, lo ponen a un costado. Nosotros tenemos que hacer exactamente al revés. Necesitamos esos compañeros con capacidad de conducción, necesitamos esos compañeros con capacidad de construcción, necesitamos esos compañeros con capacidad de predicar estas propuestas políticas que estamos planteando hoy en día. Y otro elemento muy importante en nuestras recorridas que hemos hecho en Bolivia y con los compañeros en Brasil. Y acá Walter estuvo con Lula, que también eso es muy importante. Los compañeros de América Latina tienen absolutamente claro algo que nosotros a lo mejor no lo tenemos tan claro porque estamos en el terreno. Y nos dicen, muchachos, de los países de América Latina, de esta oleada, de este contraciclo neoliberal, de los países de América Latina que tienen mayores posibilidades de recuperarse, la Argentina está en el primer lugar. ¿Y por qué lo dicen? Por este nivel de movilización que tiene nuestro pueblo. Ahora, cuando los compañeros me convocaban, yo estaba en una ciudad horrible que es Bariloche, de Río Negro, militando, fui ministro de Obras Públicas, o sea, no estuve de vacaciones, fui presidente del Tren Patagónico, habrán sentido algunos despelotes que armamos por ahí. Cuando me convocan, yo les digo, compañeros, si venimos a organizarnos solamente para ganar las elecciones,
me quedo en la provincia de Río Negro, sigo militando, organizando en la provincia de Río Negro. Si nos convocan los compañeros, todos ustedes, porque digo, nosotros estamos aquí porque nos han convocado los compañeros, no estamos acá porque seamos esclarecidos de cómo resolver el tema. Cuando los compañeros nos convocan, digo, si hay un programa que plantee este proceso autocrítico por la positiva, que señale lo que nos faltó profundizar, que señale lo que nos faltó hacer, que señale esos déficits centrales, no solo para ganar la elección, sino para romper estos ciclos contra ciclos. Fíjense, nosotros con 48 años de militancia, acá hay unos viejos compañeros contemporáneos conmigo, 4 procesos neoliberales hemos vivido, 2 de dictaduras y 2 en etapas democráticas. Y una, la más grave que considero, la que más nos afectó, que fue el menemato, el menemismo, porque fue desde adentro del peronismo. Macri es desde afuera. Macri es un enemigo que está clarito, que sabemos quién es, que es lo CEO. Teníamos esta política adentro del peronismo, nos dividían de adentro del peronismo. ¿Y cuál es la diferencia en estos 4 procesos? En la primera dictadura de Onganía Levington Lanusse, de 1966 hasta 1973, que ganamos la elección con Cámpora presidente, Perón al poder, Cámpora al gobierno, Perón al poder, de esa famosa consigna, teníamos el liderazgo de Perón. Era mucho más fácil convocar y organizarse teniendo un liderazgo. Con Perón teníamos diferencias, teníamos acuerdos. Nuestra consigna, fíjense, fue Perón o muerte. Después fue patria o muerte. Así que fíjense si teníamos claro lo que era ese liderazgo. Viene el segundo proceso militar del 76 al 83. Qué curioso, ¿no? 66, 73, 86, 83. Las dictaduras militares en nuestra generación no pudieron durar más que esos años. Por lo cual yo creo que Macri no repite el periodo seguramente. Pero ahí no teníamos liderazgo. Había muerto Perón, había una dispersión muy grande, muy importante, había organización de resistencia al peronismo, pero no teníamos un liderazgo de masas que convocara a nuestro pueblo. Había que construirlo. Y apareció en su momento Saúl Ubaldini, un compañero del movimiento obrero que con Paz, Pan y Trabajo, ¿se acuerdan? Esa secretaria regional de Tigre en el año 79 que convocó, movilizó a nuestro movimiento obrero, los sectores estudiantiles, que fue el inicio de eso que llamamos en un momento y muy criticado de la contraofensiva, que fue la irrupción nuevamente de nuestro pueblo en las calles, en la lucha. ¿Qué ocurrió? Llegamos al 83 y ganó el radicalismo. Este proceso que vivimos ahora del macrismo, tenemos un liderazgo que es Cristina, y es mucho más fácil trabajar cuando hay un liderazgo político de esa magnitud, y lo vemos cuando Cristina aparece en Florencio Varela, va a un ámbito universitario y el campus de Florencio Varela, miles y miles de personas que nadie convocó. Lo vimos cuando se despidió del balcón, la presidenta que se despide de ese balcón. Lo vimos cuando en esta ofensiva de América Latina que se hace con los medios de comunicación social, que se hace con el poder de la justicia, que son los huevos de la serpiente, nuestra justicia son los huevos de la serpiente del sistema. La única presidenta de América Latina que de espaldas a ese poder judicial, a ese bonadío, para ponerle nombre y apellido, con una movilización de masas, dijo las cosas que tenía que decir. No lo pudo hacer Dilma, no lo pudo hacer Lugo en su momento. Entonces, nosotros tenemos liderazgo y además se está señalando claramente esa doble pinza que nos desestabilizó nuestro gobierno, además de nuestros errores. Los medios de comunicación, la famosa caja boba y el Poder Judicial. Y acá hay un tema fundamental a resolver, que es el tema, en este liderazgo que decía acá el compañero y la conducción. Yo siempre tiendo a decir que no debemos tirar las responsabilidades nuestras para afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Vieron que cuando se pierde una elección empezamos con el verso 40 y pico de años, los maricales de la derrota, este no me pagó, este me vendió. Todas esas caracterizaciones esconden nuestros déficits. Lo que nosotros tenemos que hacer. Hoy nosotros tenemos que construir una estructura, un colectivo de conducción que todavía no está en el terreno.
por el cual no podemos uniformar esa enorme acción que tiene el pueblo argentino. ¿A qué me refiero? En el año 73 se volvió a constituir el movimiento peronista. ¿Qué era el movimiento peronista? El movimiento peronista eran las ramas. La rama sindical, columna vertebral del movimiento peronista, la rama femenina, la rama política, que tenía el instrumento político electoral. Y esto es importante, era el PJ. El PJ, que es un instrumento político electoral de la rama política en función de todo el movimiento. Nuestra lucha en el 73 incorporó la juventud peronista, que Perón tuvo muchas dudas y que terminó ante la masividad de las propuestas de la irrupción de los jóvenes, como está ocurriendo hoy en día, se impuso la juventud peronista. Y después peleamos por la rama agraria. Vino la dictadura militar y no la pudimos implementar. Pero ¿qué quiero decir? En el último periodo de esa dictadura militar, con el liderazgo de Perón y el movimiento peronista constituido, teníamos un liderazgo estratégico y una conducción táctica que unificaba todas las luchas de nuestro pueblo en el terreno. Esto nos está faltando. Esto no se lo podemos pedir a Cristina. Esto lo tenemos que armar nosotros. Y eso es la participación del movimiento obrero, esa es la participación del movimiento estudiantil, esa es la participación de los organismos sociales que hoy pelean la CETEP, la CNCT, que pelean las cooperativas de trabajo, el tema de la desocupación. Esa es la participación de los pequeños y medianos productores, esa es la participación de los profesionales, todo eso es la participación de la juventud. Eso es la estructura del movimiento que nosotros tenemos que construir, o por lo menos colaborar a construir, hacer acciones. Cuando Perón decía doctrina, teoría y acción, dice en el librito ese famoso que recomiendo que cada uno lo vuelva a leer porque en materia de conducción realmente no hay quien le pise el poncho, dice que el principio de la acción está por encima de la concepción. Entonces digo, puta, Perón se volvió foquista, guevarista, está con la teoría del foco. Bueno, el principio de la acción. Hoy nosotros le estamos demostrando a Macri con la movilización de nuestro pueblo que hemos recuperado ese principio de la acción, que el pueblo está movilizado. Tarea fundamental. ¿Por qué? Porque acá viene el otro tema. Lucha de calles y lucha electoral en la estrategia política. Si nosotros no mantenemos la lucha de calle, el peronismo movilizado, peleándole palmo a palmo la justicia electoral por el gas, por el agua, la movilización por las paritarias, que es fundamental porque eso destruye algo que hay que destruir, que es una política económica proimperialista, hambreada a nuestro pueblo, que no respeta la soberanía. Si nosotros mantenemos esa relación, como lo hicimos en el 73, lucha y convocatoria electoral hasta el último día de las elecciones, ganamos las elecciones, no tengo ninguna duda. Si nosotros le echamos agua a los conflictos, a la lucha callejera y vamos a elecciones, gana Massa, gana la famosa avenida, la ancha avenida del medio, que cada vez se le va transformando un senderito más reducido a este hombre, ¿no? Ya aparece el camino de Silga que dice Lewin que está perfecto cuando fueron los compañeros nuestros al agua escondido. Entonces, lucha callejera y elecciones no son contrapuestos, compañeros, son sinónimos. Es fundamental porque ahí se fortalece nuestro pueblo, ahí ganamos las elecciones antes de que el acto comicial se concrete. Entonces dijimos, el liderazgo y la estructura de esos consejeros, de esa estructura movimentista, la lucha electoral y la calle y la lucha electoral. Y el otro tema que me parece que es importante, que tiene que ver con los predicadores, con los cuadros políticos, tenemos que desnudar esto que se llama hoy en día la posverdad. ¿Qué es la posverdad? La van a ver en los diarios, la van a ver repetida. Es que una teoría que esconde los hechos concretos y nos vende una realidad virtual inexistente. ¿Quién es el número uno en esa mentira? Es la estafa, es la mentira, es el cinismo. ¿Quién es el número uno de eso? El presidente Macri. Si ustedes escucharon los discursos, tiene la caradurez de decir que bajó la desocupación en la Argentina, tiene la caradurez de decir que bajó la inflación, tiene la caradurez de decir que estamos mejor que antes, tiene la caradurez de decir que va a ser 1 millón de vehículos de no sé qué cosa, cosas insólitas. Cuando estamos viendo conflictos sindicales que empiezan a ser reprimidos los trabajadores, por ejemplo los docentes,
se los está castigando con su salario. Al carnero le quieren pagar 1.000 y pico de pesos para que quebrar una huelga de los docentes, que va contra la ley laboral, contra la Constitución. Por suerte hoy un juez federal, lo van a leer mañana en los diarios, le hace retroceder a este angelito de Vidal estas barbaridades. Fíjense, la gobernadora, esta princesa, este ángel, fue la más dura en la respuesta de intento de dividir al movimiento obrero, ¿no? Entonces, esta posverdad de desfigurar los hechos y vendernos un buzón por la caja boba, se rompe primero con la conciencia histórica de nuestro pueblo. Por eso estas políticas neoliberales, pese a que nosotros tuvimos déficit en el manejo de los medios de comunicación, no tuvimos la percepción que con esa caja de mirar la realidad nos podían romper la cabeza, y tuvimos muchos compañeros del movimiento obrero, lo dijeron los compañeros de subterráneos, nos lo dijeron los compañeros metalúrgicos, nos lo dijeron los secretarios generales aceiteros de San Lorenzo, muchos compañeros jóvenes que no vivieron el proceso de la lucha contra el neoliberalismo, por un error de nuestro gobierno, votaron a Macri. Bueno, compañeros, yo me quería morir, porque una cosa es la clase media y otra cosa que nuestro movimiento obrero votara a Macri. Y eso fue real, y fue por el impuesto a las ganancias. Y acá viene el otro tema que tenemos que aprender de estas situaciones. Si nosotros llegamos al gobierno y nosotros diferenciamos en el 73, ¿se acuerdan de esa consigna? Cámpora al gobierno, Perón al poder. ¿Qué era para nosotros el gobierno? Un hecho circunstancial. El poder estaba en otro lado y teníamos claro que el gobierno podía generar, desarrollar, fortalecer los organismos de masa. Pero si no teníamos una organización popular consolidada, nos iba a pasar lo que nos pasó con la 125. No pudimos defender a nuestro gobierno en la 125 porque estábamos flaxos, débiles. El movimiento popular no tenía la fuerza necesaria, porque no discutíamos, porque había un verticalismo fuerte, porque nos dormimos muchachos. Estos 10 o 12 años venía todo gratis, venía muy lindo, muy cómodo. Nos dormimos, y me asumo, yo digo que hice alguna cosa, pero nos dormimos, esa es la verdad. La autocrítica para todos en igual término. Entonces, diferenciar el gobierno del poder es fundamental. ¿Por qué? Porque si hubiéramos tenido la fuerza de ese movimiento popular, ese movimiento que nos está faltando, hubiéramos ganado el debate con la 125. Si hubiéramos tenido esa fuerza, esa organización del movimiento popular, hubiéramos dicho, nuestro gobierno nos hubiera escuchado y hubiera rectificado el rumbo con el tema del impuesto a las ganancias, al salario de los trabajadores. Y se hubiera dado cuenta y hubiéramos ganado. Perdimos la elección por una uña. Compañeros, perdimos por una uña la elección. Nada. Si hubiéramos resuelto esos pequeños detalles, hoy estaríamos en otro debate político. Estaríamos exigiéndole al gobierno de Scioli profundización, porque tendríamos parte de los problemas económicos, no los mismos, parte de los desafíos, porque lo que pasó en la Argentina pasó en Brasil, y lo intentaron hacer con Evo en Bolivia, lo intentan hacer en Venezuela. O sea, no somos los únicos en América Latina que estamos viviendo este fenómeno. Esta oleada viene financiada, fomentada y fortalecida a nivel internacional por el imperio, como pasó en la época nuestra con las dictaduras militares y la ideología de la seguridad nacional. Se pusieron de moda las dictaduras militares en América Latina y vinieron todas las dictaduras, incluida la Argentina. El imperio no puede usar hoy esas fuerzas armadas por la política de genocidio y por esta política de organización popular que se va a cristalizar el 24 de marzo con una movilización más masiva que la anterior, y entonces usó el Poder Judicial y los medios de comunicación, los últimos reductos que tiene la oligarquía del imperio para ejercer la dominación de nuestro pueblo. Entonces el tema gobierno y poder es fundamental diferenciarlo, porque acá decía el compañero, nosotros queremos cargos institucionales para los compañeros, sí, no quiero más los bocios, no quiero más los pichetos, quiero legisladores que estén y respondan al movimiento popular. Entonces nuestras listas tenemos que componer compañeros que realmente estén claros que tienen que representar esos derechos del pueblo, y no estos legisladores que los quiero ver muy lejos. Los tenemos que ver muy lejos de la lista, porque esto después agarra el tema de la unidad. Una cosa es la unidad con un programa y con esto claro, y otra cosa es el amontonamiento. Si vamos a
elecciones con amontonamiento, volvemos a repetir y a tropezar, como decía Serrat, con la misma piedra. Entonces, esto es un tema central en nuestra tarea. Ahora, tenemos que tener compañeros que vayan a esos cargos institucionales y compañeros constructores, sobre todo en esta etapa. Tenemos que tener compañeros con capacidades para poder generar la organización popular, que hagan esto que estamos haciendo con los compañeros, la formación política, la organización, compañeros que ya, y eso creo que tiene que ver nuestra generación, que ya somos veteranos de varias luchas contra el neoliberalismo. Si usted me pone una venda a cualquiera de los viejos que están acá y le hacen una prueba y lo ponen, ahora tenés neoliberalismo con democracia, ahora tenés neoliberalismo con dictadura, ahora tenés neoliberalismo con un mix, saben resolver y cómo responder a esta política, lo hacen de memoria. Bueno, pero tenemos un movimiento obrero, por suerte joven, pero que no ha peleado contra estas políticas neoliberales, que se ha formado en estos 10 o 12 años de viento a favor. Y ahí tenemos que trabajar duramente. Creo que uno es optimista porque nuestros compañeros que fueron sobrevivientes de las coordinadoras sindicales del año 75, eran miembros del cuerpo delegado de comisiones internas, hoy son secretarios generales. Y hoy somos optimistas porque hay jóvenes que son secretarios generales de los gremios, que es una nueva generación de la Argentina, y somos protagonistas. Siempre digo que nuestra generación es una generación realmente no maravillosa, sino que ha sido bendecida, que ha sido tocada por la varita mágica. Y es la generación de Néstor y Cristina, al margen de qué lugar ocupaban, en qué organización y en qué estructura. Es la generación que generó estos 10 o 12 años y seguimos siendo protagonistas de esta lucha política. Entonces, en una Argentina que no nos aburrimos, hay lucha política, hay formación, hay respuestas, contrarrespuestas, hay búsqueda de nuevas estrategias, de nuevas tácticas políticas. En ese sentido creo que uno no puede ser más que optimista. Fíjense en otro detalle que se le da poca importancia. En Córdoba se ganaron las 3 federaciones estudiantiles, se derrotó a Franja Morada. En La Plata se ganó la federación de la Universidad de La Plata. En Corrientes se ganó la federación. Nosotros ganábamos las federaciones estudiantiles cuando teníamos el viento de cola a favor con el gobierno popular. Hoy los compañeros de la universidad están ganando los centros estudiantiles con Macri, con viento en contra. Quiere decir que hay un nivel de conciencia importante. Ahora, acá deberíamos tener, así como tenemos movimiento obrero, deberíamos tener un compañero de esa federación hablando sobre el tema del movimiento estudiantil, conformando esto que decimos los consejeros de las distintas ramas del movimiento peronista. Los compañeros de la Corriente Federal de Trabajadores tienen una responsabilidad sobre sus hombros enorme, porque es la corriente que va a renovar el sindicalismo en la Argentina, es la estructura del movimiento obrero que sintetiza un programa. El programa que tienen descamisados los compañeros de octubre, de la 26, el programa que tienen los compañeros de la Corriente, el programa que tenemos nosotros es similar, es el mismo, con otros nombres, no tenemos diferencia en ese programa. Como decía Perón, lo podemos escribir y guardarlo en la biblioteca para que vengan otras generaciones y los lea. Lo que nos tenemos que poner de acuerdo es de ese programa en el principio de acción, ahí donde está todavía no resuelto el tema. Nadie tiene la bola de cristal para ver cómo lo hacemos. Creo que estas charlas, estos debates ayudan, pero nos está faltando esa conducción y eso no lo va a hacer Cristina, no lo podía hacer Perón tampoco, lo tenemos que hacer nosotros en el terreno y ahí está nuestra responsabilidad. Y ahí está donde uno dice que es optimista y tiene toda la fuerza, todas las ganas, si vamos con ese programa, de cambiar la Constitución de fondo, no renovar la Constitución, porque la Constitución ya se renovó en el 94. Acá hay una compañera constituyente de la renovación de la Constitución. Tenemos que cambiar la Constitución porque esa es la raíz del mal. Volver a trabajar sobre la Constitución del 49. No es que la vamos a lograr de un día para el otro, pero ya la tenemos que poner en el debate político, porque eso explica y da las posibilidades
para modificar lo que el sistema nos dice que no se puede tocar. La justicia no se puede tocar, ¿no? Porque eso sos antidemocrático si toca la justicia. Lo hizo Chávez, lo hizo Evo en Bolivia. Nosotros no lo pudimos hacer, por relación de fuerza, por lo que sea, pero no lo pudimos hacer. Si vamos a ganar el gobierno, esa bandera es fundamental. Y como están esas banderas, estamos todos convocados en esta lucha. Muchísimas gracias, compañeros, y bueno, estamos dispuestos a